tal? Buenos días. En nombre de la Red para la Enseñanza y la Formación en Investigación, Red EFI, le damos la más cordial de las bienvenidas a uno más de nuestros tutoriales. En esta ocasión vamos a abordar un tema que le hemos puesto como título de las palabras a los constructos teóricos, elementos discursivos para definir un entramado teórico conceptual para una investigación. Les habla Genaro Aguirre Aguilar y recuerden, este es un tutorial que les permite una primera aproximación a el tema del que hoy se va a abordar. Lo más importante es que si tienes alguna duda o tienes el deseo de profundizar más en algunos de los planteamientos que aquí haremos, lo más conveniente es que te acerques a la literatura especializada o bien que converses con tus profesores, ya sea de metodología, tus profesores que te asisten en términos tutoriales, incluido por supuesto tu director de tesis. Dicho esto, comenzamos. ¿Qué es un tejido teórico? De entrada, estaríamos haciendo referencia a un entramado teórico básico que en el contexto de un ejercicio configuracional relacionado con la dimensión disciplinar de un proyecto de investigación, nosotros, como interesados en armar un proyecto de investigación, necesitamos realizar. Eso es particularmente importante. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es realizar un ejercicio de investigación documental que permita acercarnos a los conceptos, a las variables, a las categorías, a los constructos que fundamentalmente sustentan una investigación. En ese sentido, si hablamos de un tejido teórico, estamos refiriendo un entramado, como lo decíamos al principio, o como aquí se dice, una configuración teórico-conceptual que respalda y legitima una investigación. Por eso, también podemos destacar que se trata de un trabajo teórico artesanal. ¿Por qué? Porque conjuga saberes y habilidades relacionadas al oficio del investigador, pero también a ese conocimiento que en un proceso formativo relacionado con justamente la investigación, un estudiante universitario preferentemente va articulando, va desarrollando, va viviendo. Por eso le hemos llamado a este tutorial de la palabra al concepto. ¿Y a qué nos referimos cuando hacemos referencia a una palabra? Pues a esa unidad mínima gramatical dotada de significado propio, es decir, ese recurso del que nos valemos para poder nombrar algo en nuestra vida cotidiana o bien en el contexto de un proyecto de investigación. Pero habrá que distinguir, cuando hablamos de un proyecto de investigación, preferentemente hacemos referencia a los conceptos, es decir, a esas ideas producto de la abstracción que se relacionan con una palabra que en la mente de una persona se va constituyendo, pero que además representa, como aquí se dice, las unidades más básicas de toda forma de conocimiento humano. Es decir, cuando hacemos referencia a conceptos, apelamos a palabras que tienen una cierta condición que permite justamente ser legitimada para poder nombrar algo de la realidad que se vive y que supone un conocimiento que está en la base de entendimiento de esa realidad. ¿Por qué es importante en el contexto de un proyecto de investigación dar claridad al uso que justamente hacemos de esas palabras venidas a conceptos? ¿Por qué es importante no perder de vista el papel que en un proceso de planeación, diseño y fundamentación de una investigación juegan justamente los conceptos? Pues bueno, justamente de ello hablaremos. Y para lo cual sí nos parece conveniente establecer las distinciones, así como distinguimos la palabra de los conceptos, vayamos un poquito más allá. Y por ejemplo, hablemos de las variables. ¿Qué son las variables en un contexto de investigación? Pues bueno, aquí se dice que derivan del término latín variabilis para hacer referencia justamente a una variable como palabra
que representa aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Por eso son variables, porque son palabras que nombran una condición, un atributo de un objeto que nos interesa conocer en una de sus partes y que justamente en las variables encontramos la naturaleza de su constitución mínima o básica. Son aspectos, dice aquí, atributos o características que pueden tener una dimensión cuantitativa, incluso cualitativa, y que son objeto de búsqueda por parte de un investigador con relación a esas unidades que desea analizar. En ese sentido, tienen como cualidades poder ser de entrada observadas desde lo cuanti o lo cualitativo, pero además en lo cuantitativo, estrictamente hablando, poder ser medidas, aún, aún reconociendo que como variables justamente cambian, mutan, se transforman, pero tienen esa condición de ser observables y de poder ser medibles. ¿Cuáles son sus tipos en una investigación? Pues bueno, podemos hablar de que si apelamos al uso o a la operatividad de ellas, estaríamos hablando de variables cualitativas, esas que nos informan y nos confirman de la existencia o no de una característica o propiedad de un objeto que pretendemos conocer. Pueden en ese sentido ser dicotómicas, existen o no existen, o politómicas, es decir, que presentan múltiples cualidades. Y eso es lo que particularmente en lo cualitativo, por ejemplo, es sustancial, reconocer la complejidad en términos de sus características y sus atributos de una variable vista desde esta mirada. Variables cuantitativas son aquellas que permiten la operatividad y la medición de sus valores, es decir, de los valores que contiene un objeto que deseamos calificar, valorar y por lo tanto medir. Y allí las variables de este tipo son particularmente importantes. Buscando profundizar un poquito más en estas diferencias, diríamos que en lo cuantitativo podemos hablar que por su relación son variables dependientes, independientes, moderadoras o intervinientes, pero además extrañas. Ese menú de posibilidades que distinguen a las variables en lo cuantitativo, siempre en un proyecto desde este enfoque hay que contemplarlas, hay que tenerlas en consideración. Según su escala, también en lo cuantitativo pueden ser nominal, es decir, pueden tener una propiedad única, también ordinal, porque permiten un ordenamiento en sus valores. Al respecto, por ejemplo, del aprovechamiento en un proceso educativo, hay quienes son muy buenos estudiantes y quienes no necesariamente lo son. Pero además hay de intervalo, permiten establecer una relación numérica entre ellas. Hay quien tiene buen aprovechamiento y obtiene un 10, pero hay quien tiene un muy buen aprovechamiento y obtiene un 9, o un buen aprovechamiento y obtiene un 8. Hay un ejercicio de ordenamiento y cada una de esas variables supone una característica que los distingue, por lo tanto son escalables. Si hablamos de categorías, estaríamos haciendo referencia a un concepto o a un conjunto de conceptos que sirven para agrupar una serie de fenómenos que se suceden socialmente con cierta regularidad y que guardan relación con otra serie de realidades. Eso nos dice Pérez Reynoso. Ahora bien, cuando se habla de categorías es preferible que tengamos presente que preferentemente como conceptos, como constructos, tales categorías se acercan mucho más a los estudios de corte cualitativo. En ese sentido, aquí se habla de atributos o alternativas que justamente permiten la clasificación, la conceptualización, la codificación de ellas en el contexto de un proyecto de investigación. ¿Para qué? Para justamente ubicar, identificar, reconocer aquellos elementos que están sujetos a un objeto de interés en términos de sus atributos y que por lo tanto
tenemos que apelar a las categorías para poderlas nombrar y a partir de allí justamente hacer un ejercicio de integración, de ordenamiento, de clasificación y de todo aquello que finalmente nos permita asumir una mayor claridad frente al objeto que pretendemos analizar. Categorías de análisis hacen referencia a una estrategia de tipo metodológica. Su principal función, como aquí se dice, es describir el objeto en qué, en sus atributos, a un fenómeno en qué, en cuanto a sus cualidades. Y para ello, las comunidades académicas y científicas han construido justamente palabras que definen conceptos que según el enfoque pueden ser variables o pueden ser categorías a las que se puede apelar justamente para nombrar y poder analizar aquello que podemos justamente estudiar desde una mirada disciplinar. Otras expresiones son los llamados constructos teóricos. ¿Qué es un constructo teórico? Es una herramienta, dice aquí, que particularmente facilita la comprensión de un comportamiento de la socialidad humana y suelen ser provisionales o emergentes. Y esto es particularmente importante que se entienda. ¿Por qué? Porque justamente son constructos que procuran nombrar las características, las condiciones de un fenómeno o de un problema que algún investigador, un grupo de investigadores, una comunidad de pronto reconoce y hace visible. ¿A través de qué? A través justamente de un constructo. ¿Cuáles son sus propiedades eh, que facilitan su identificación? Son recursos teóricos particularmente hipotéticos que se emplean justamente para nombrar un objeto de conocimiento que apenas se están descubriendo sus propiedades por la condición de emergente. Y eso también lleva a asumirlos como un supuesto que un investigador asume al apelar a ellos para posicionarse frente a un fenómeno que apenas se está develando, se apenas se está descubriendo y que en el constructo teórico haya la forma de poderlo hacer visible. ¿Cuál es el sentido? El porqué del uso en los campos académicos e investigativos. Pues bueno, como las palabras son medios para nombrar algo, a través de lo cual uno puede justamente asumir una cierta perspectiva, una cierta mirada que se acomoda en el contexto de la emergencia del problema o del fenómeno y que hay en el constructo justamente la forma de nombrarlo. En su momento tribu urbana, en su momento otros constructos como conectivismo, por ejemplo, que ya hoy se asume que más que una teoría es un constructo en el campo de lo educativo y la relación con las llamadas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué tipo de validez tienen en el contexto de un tejido teórico? Pues bueno, en términos de ser recursos que permiten nombrar y describir algunas características del fenómeno o del problema, hemos dicho, por lo tanto, es válido en la medida de ser un dispositivo que permite asir al investigador a un ámbito problemático que por su condición de ser emergente, de estarse constituyendo y reconociendo apenas, apela a este tipo de expresiones. Y así, si uno hace una revisión en la historia de la ciencia, de la academia, se puede encontrar con muchos constructos que luego terminan por ser conceptos por la validación que alcanzan en términos ya no solamente de lo que teóricamente al respecto de ellos se puede decir, sino porque hay evidencia empírica que lo avala y legitima y con ello se fortalece y por lo tanto se acredita la pertinencia de su uso. Y pasan a ser conceptos, pasan a ser categorías, pasan a ser variables y a la larga modelos teóricos que hayan allí en ese constructo las bases, los cimientos para seguir reflexionando, problematizando y mostrando a través de la evidencia empírica su pertinencia. Dicho esto, palabras, conceptos, variables, categorías, estamos y constructos estamos ante un puñado de formas de nombrar realidades
disciplinares que favorecen lo teórico en el contexto justamente de una aproximación de esta naturaleza. Por eso es importante no perder de vista que en el ejercicio de configuración de una dimensión teórica de un proyecto de investigación es importante descubrir los conceptos básicos para poder llevar a cabo lo que se conoce como una articulación conceptual, que supone un espacio de entendimiento disciplinar y teórico que favorece el diálogo y la comprensión en un contexto de interacción entre un estudiante que está proyectando una investigación y aquellos académicos que lo están acompañando o que están valorando la pertinencia de su propuesta. Por lo tanto, es un ejercicio básico de fundamentación que es importante asirse a él, para poder justamente encontrar las condiciones de legitimidad o de procura o búsqueda de esa legitimidad académica que justamente las fundamentaciones teóricas favorecen. Por lo tanto, en ese ejercicio de configuración estamos ya develando el postulado, es decir, la forma en que nos asumimos desde una cierta mirada teórico-conceptual frente al objeto que pretendemos investigar. Y eso es particularmente importante. Ya para terminar, ¿qué diríamos? Que cuando se hablan de recursos para fundamentar teóricamente una investigación, es importante reconocer que en lo básico tenemos en los conceptos, las variables, las categorías, los constructos, los elementos que las comunidades académicas por convención aceptan como aquellos elementos a partir de los cuales nosotros podemos ir entretejiendo, ir haciendo un recorrido que va fundamentando conceptual y teóricamente un trabajo. ¿Para qué? Para entender justamente desde esa posibilidad un objeto de conocimiento. Así, en el campo científico y académico existen distintas vías u hojas de ruta que nos permiten justamente construir un entramado para fundamentar teóricamente un trabajo. Seguramente han escuchado hablar de marcos conceptuales, marcos teóricos, marcos referenciales, marcos históricos, estados del arte, estados del conocimiento, estados de la cuestión. Pues bueno, todos ellos son recursos para fundamentar teóricamente un trabajo en alguna de sus posibilidades, porque cada uno cumple con un objetivo a partir de su propia naturaleza, pero lo más importante es hacernos de los conceptos, de las que pueden ser categorías, que pueden ser variables, de los constructos, para poder nombrar con mayor claridad y pertinencia en términos académicos, incluso científicos, aquello que queremos investigar. Es importante, por lo tanto, que ustedes que están en un proceso de formación e investigación, que se están formando en un posgrado para ser investigadores, aprendan a reconocer y apropiarse justamente de esos recursos para verbalizar y nombrar lo que quieren investigar a partir del empleo formal y responsable de ese lenguaje académico que por sus propiedades haya en los conceptos, en los constructos, sus cimientos básicos. Y eso es particularmente importante que se entienda. Así, de las palabras a los constructos, podemos llegar a los conceptos para pasar a las variables y después a las categorías y en cada una de ellas o de ellos encontrar justamente el por qué es importante apelar a un lenguaje formal para poder nombrar en términos académicos y disciplinares un objeto que nos interesa conocer y por lo tanto estudiar formalmente. Para concluir entonces, tales dominios definen justamente lo que es más importante, el grado de conocimiento, el nivel de alfabetización académica y aquellas cualidades que deben distinguir a un estudiante universitario, como también a todo estudioso que con esto muestra sus dominios sus dominios discursivos, argumentativos, en un contexto de campo de conocimiento y alguna de sus disciplinas. Hasta aquí la dejamos. Recuerden que
Les ha hablado Genaro Aguirre Aguilar, miembro de la Red para la Enseñanza y la Formación en Investigación. Aquí están nuestras redes sociales. Las invitamos y los invitamos a que nos visiten. Por ahora, gracias. Y recuerda, esta es una primera aproximación. Si tienes dudas o deseas profundizar, consulta con tus profesores o en la literatura especializada de la que se dispone muchísimo en Internet. Nos escuchamos en la siguiente. Gracias.